Hola, hola, muy buenas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Tenemos algunas fallitas técnicas, pero para y principalmente para la grabación. Hola, soy la número 9, Sociedad Mexicana Contemporánea, sesión número 3 de este módulo. Les recuerdo, mi nombre es Manuel Rodríguez Actual, y de lo cual vamos corresponde a esta semana 3. Por consiguiente vamos a ver algo. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso rápido de lo que es la semana 2, actividad 3 y 4, en la cual encontramos varias cosas muy buenas, ¿sí? Principalmente lo que fue la línea del tiempo. Algunos de ustedes nada más me pusieron el año y no las fechas correspondientes. Cuando hacemos una línea del tiempo tenemos que ser precisos. Y en la historia de México, pues, muchísimas cosas documentadas de los eventos que sucedieron. Entonces, de ahí en fuera no, grandes problemas, ¿sí? Tengan cuidado todavía con, por favor, algunos de ustedes no lo están poniendo como debe de. Si se dan cuenta, cuando les hago presentación, les doy material de apoyo. Después del punto ya de la sesión de donde el salud empieza su retroalimentación, estos son los materiales de apoyo que les puede servir para mejorar. Por favor, les encargo que bien, algunos de ustedes me siguen teniendo con ese problema de encontrar fuentes confiables y que estén directamente con formato app. Muy bien, de ahí en fuera, nada más tuvimos de compañeros que se equivocaron en el archivo, me enviaron uno de pasada para su evaluación, otorgar una extensión para corregirla. Bien, pero terminamos muy bien, este, prometido dedicar en un rango dentro de todo lo que. Ok, bueno, vamos a empezar con la 3, viendo el contenido, que es la unidad tercera, Cardenismo al México actual. Okay, el propósito de esta sesión es analizar el desarrollo del México actual a través de sus instituciones, estructuras, aspiraciones, ideologías políticas, economía y social de distintos grupos para explicar y proponer soluciones a los desafíos actuales. Ok, sí, tenemos un poquito de problema. A ver, déjenme checar. Estoy comentando, si me apoyan a decírmelo antes de seguir, lo estoy modificando. Sí, en esta zona ahorita un poco con el internet y por las lluvias que también ha tenido. Pueden, ya que le moví aquí un par de cosas. ¿Me pueden confirmar, por favor? Para poder proseguir. Por favor, ¿me pueden apoyar? Ana, Abigail. A ver, vamos a hacer un pequeño truco para. Bueno, 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 ¿escucha bien? bueno, Bueno, ahorita estoy porque estoy repitiendo mi grabación. Chequen ustedes su internet, por favor. Si no escuchan bien o está distorsionado, pueden ustedes. A ver, yo lo quité. Sí, según esto, lo que estoy grabando, por favor, si ustedes empiezan a oír distorsionado, también puede ser su internet. Pueden cerrar y volver a entrar a la sesión, ¿ah? Porque a veces es. Ok, muchas gracias. A veces es de ambos lados a donde tenemos una pequeña problemática. Ok, gracias Gisela, gracias Ana, gracias Yesenia. Ok, entonces regresamos. En esta unidad 3 del cardenismo en México actual, tenemos como propósito analizar el desarrollo del México actual a través de sus instituciones, estructuras, aspiraciones ideológicas, políticas, económicas y
sociales de distintos grupos para explicar y proponer soluciones a los desafíos de nuestro país, ¿sí? Entonces, aquí es a donde vamos a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó desde el carnismo y consecuencias de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, primero que nada, los primeros años del México post-revolucionario se da de 1920 a 1934, ¿sí? A través de la presidencia de Álvaro Obregón, a donde ya se empiezan a hacer las elecciones. Si se dan cuenta, apenas tenemos años realizando elecciones el año pasado, ya de la post-revolución. Este, en el cual principalmente queda como Álvaro Obregón como presidente candidato, ofreció a Ignacio Bonilla que fuera su candidato opositor, pero durante este mandato destacó la creación de la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? En este mandato apenas se empieza a establecer la institución educativa para el país. El presidente Plutarco Elías Calles de 1924 y 1928 se establece como presidente el 1 de diciembre de 1924 y se llama a sí mismo jefe máximo de la revolución, ¿sí? Recordemos que Plutarco Elías Calles venía de estos enfrentamientos revolucionarios, por eso toma ese mandato. Durante este mandato, ¿qué es lo que más se destaca? Las vías férreas y la construcción de carreteras de México hacia Acapulco y Puebla para empezar a urbanizar y hacer llegar más rápidamente los productos a la capital. Estableció la educación laica y gratuita y obligatoria que se debe tener en toda la población. Se tuvo un enfrentamiento contra el gobierno como la Guerra Cristera en 1926 y 1929, en el cual tuvo conflictos la iglesia contra la iglesia, sí, el gobierno de la iglesia católica. Y eso fue un problema que tuvieron muy fuerte hasta 1929. En el maximato, cuando se dio. Después de la presidencia de Calle, hubo 3 periodos de gobierno, tiempo en el que se denominó el maximato, ¿sí? Por considerarse que detrás de estos presidentes seguía gobernando el jefe máximo Calles, ¿sí? Entonces, como ellos mismos los habían colocado, Calles directamente, se seguía manejando las mismas ideologías, las mismas políticas, las mismas características, por eso se estableció el máximo. ¿Ok? Después Emilio Cortés Gil, de 1928 a 1939, ¿sí? Fue presidente interino a la muerte de Álvaro Obregón. Durante su mandato se fundó el Partido Nacional Revolucionario, perdón, PNR, en 1929, lo que hoy conocemos como el Partido Revolucionario Institucional, el cual se convirtió años después en el Partido Revolucionario Institucional, como les había dicho, y hubo una rebelión militar obregonista en 1929 que se oponía al gobierno de Portes Gil y se organizan elecciones extraordinarias para el periodo de 1930 a 1934. Si se dan cuenta, estos periodos fueron de 4 años directamente. Entonces, en ese momento se estableció también el gobierno de Pascual Ortiz Ruz, ¿sí? Que fue el primer presidente que provino del Partido Nacional Revolucionario, ¿sí? Y durante este periodo determinó la doctrina Estrada, que indica que México no debe juzgar de ninguna forma al gobierno de otro país. La Ley Federal del Trabajo, que fue una parte muy importante que tuvimos que trabajar dentro de lo que fue el país para normatizar todo lo que se estaba realizando en el arte, en las escuelas, en todos los países. La Ley de Crédito Agrario, perdón, en el cual pues era necesario, porque después de la revolución que se empezaron a entregar las tierras a los revolucionarios, pues iban a necesitar un capital para poder iniciar sus actividades. Y el Código Penal, ¿sí? Además se implementó la red telefónica del país, se empezó a establecerle y se ratificó la libertad de culto, amparado con que el gobierno tendría que ser laica. Aquí es cuando se establece que todos podemos determinar cualquier fe o culto religioso que requeramos. Después, Abelardo R. Rodríguez, 1932 a 1934,
¿sí? Fue presidente interino después de la renuncia de Ortiz Rubio, y en ese mandato de 2 años estableció el desarrollo de la industria y el comercio. Se trazaron carreteras entre ciudades comerciales, las más importantes, para empezar a conectar el país, y principalmente también con los puertos, que era donde llegaban algunas mercancías. Y se estableció el salario mínimo de ley, ¿sí? Aparte de la Ley Federal del Trabajo, aquí es cuando se establece que se debe de tener un salario mínimo para que el trabajador cuente con lo mínimo necesario para sobrevivir, ¿sí? Entonces, después se vino el cardenismo, ¿sí? Principalmente aquí es a donde yo considero. Lázaro Cárdenas, presidente de 1934 a 1940, fue elegido por Plutarco Elías Calles, ¿sí? Y pensando Calles que Lázaro Cárdenas comulgaba directamente con sus acuerdos políticos que él tenía y lo que él manifestaba hacia el gobierno. Pero Cárdenas no tomó en cuenta eso, ya contando con el poder, él estableció sus lineamientos, y consolidó directamente el mandato hacia él y expulsó del partido Calles y, y a las personas que estuvieran afines a sus ideologías. Y en 1936 ordenó el exilio de Calles, porque seguía teniendo esos problemas directamente con el gobierno de Cárdenas. Y para quitarse de problemas lo exilió y se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces, la consolidación de los países se basó en la organización de los trabajadores en los gremios, ¿sí? Recordando que los gremios son los oficios y los oficios que se dedican a la actividad económica, como son los ferrocarrileros, petróleo, los artesanos, los agricultores, cada uno de ellos son gremios. Esto permitió que se favoreciera la recuperación económica y los salarios directamente en el mercado interno. Sí, teníamos todavía un mercado interno importante dentro de este periodo. Asimismo, la neutralización del ejército y la integración de los caudillos en los diferentes bandos revolucionarios. Se dice que en este momento se estableció esa separación, ¿no? Lo que más costó también a Cárdenas al tomar el poder fue quitarle las armas a los revolucionarios, a los caudillos, ¿sí? En el que vieran que ya era un país pacifista, en el cual se iban a respetar sus ideologías, se iban a entregar las tierras y se iban a mejorar las condiciones de vida. Entonces, ¿qué es lo que más destacamos dentro de lo que encontramos en el cardenismo? La reivindicación del papel del Estado como árbitro entre el capital y el trabajo. Sí, era lo que decíamos, esos problemas que se tenían entre lo que eran los empresarios y los obreros. El impulso político de reparto agrario, importantísimo, porque lo plasmó en el artículo 27 de la Constitución, ¿sí? Y que se levantaban desde 1910, estamos hablando de 1934, en donde pasaron muchos años para que pudiera establecerse. Y también respaldó los derechos de organización y de huelga por parte de los obreros y campesinos, estas agrupaciones, principalmente la Comisión Nacional de Campesinos, la Confederación de Trabajadores de México y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que fueron los primeros sindicatos que se establecieron dentro del país y de los cuales siguen todavía actualmente trabajando, ¿sí? La petición de Cárdenas a los empresarios fue que las huelgas llegaran las industrias a los obreros o gobierno para su resolución de conflictos, la creación de escuelas agrarias y técnicas para impulsar el desarrollo del país, ¿sí? La expropiación del petróleo en 1938, que eso fue lo más importante de lo que se recuerda de Lázaro Cárdenas, y la posición neutral del gobierno ante la Segunda Guerra Mundial. Ok, esa posición del gobierno fue importante porque México fue proveedor importante en los primeros años de Alemania, ¿sí? Y del cual se rompió su relación cuando Alemania, un submarino, hundió a un petrolero mexicano y fue cuando rompieron relaciones y cuando se unió directamente
a, a Estados Unidos para estar con los aliados para derrocarlo. ¿Ok? Entonces, desde aquí estamos trabajando y desde aquí estamos llevando a cabo estos crecimientos que estamos teniendo. Entonces, si se dan cuenta, es mucho lo que tendríamos que estar trabajando y de lo que tuviéramos que llevarnos a cabo. ¿Sí? Entonces, el evento más importante que es la Operación Petrolera, como les comentaba, en el cual no nada más fue por Lázaro Cárdenas, sino pidió al pueblo directamente una recolecta con lo que ellos quisieran apoyar para poder pagarle a las empresas extranjeras. ¿Sí? Esas empresas extranjeras que lo tenían en monopolio directamente, principalmente de Estados Unidos, y el cual México, para poderlo expropiar, necesitaba pagar una cantidad considerable de dinero. Entonces, si estamos en post-revolución, directamente en este momento se dio estos elementos, ¿sí? Esos elementos que estamos requiriendo para poder ser propios del petróleo. Entonces, eso fue lo que fue pasando. Se estableció un conflicto laboral que detonó la extinción de la industria petrolera, que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana declaró la huelga el 31 de mayo de 1937 y declaraba jornada de 40 horas y una pensión por enfermedad. Entonces, la Suprema Corte de Justicia dijo que las empresas de capital volantes estadounidenses y británicas el pago de un fondo que pondría fin al conflicto. Pero estas desacataron la disposición, la cual indignó al presidente Cárdenas y declaró la expropiación inmediata de los activos. Se considera que dos acontecimientos internacionales favorecieron la expropiación petrolera. Una, la crisis de 1929 de la Gran Depresión de Estados Unidos, que su economía se vio muy mermada. En segunda, lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entre Alemania, Japón e Italia, que eran en los países del eje, que buscaban apoyar a México para derrocar a Estados Unidos. ¿Sí? Lo que ocasionó que este país no tomara represalias contra la expropiación. Entonces, de ahí se conjugaron varias cosas para que se pudiera llevar a cabo. ¿Sí? Y eso nos ayudará a poder a tener mejores resultados de lo que estuviéramos determinando. Entonces, se dieron la crisis, la huelga, que las empresas no dieron respuesta a lo de la Suprema Corte de Justicia, la crisis de 1929, la Segunda Guerra Mundial, fue lo que nos llevó a determinar esta problemática y este tema de debate con el petróleo directamente. Entonces, en estas situaciones encontramos varios factores que se van a ir estableciendo. ¿Sí? Entonces, obviamente que con todos estos movimientos, más con la expulsión del partido, se fue cambiando la forma política. ¿Sí? Entonces, después de la Revolución Mexicana, varios partidos surgieron, hoy en día ya varios no están. Los que se mantienen es el PAN y el PRI, directamente. Ya habíamos comentado que el Partido Nacional Revolucionario se formó en el 29, es integrado por los 148 diferentes partidos, ¿sí? Y los 28 entidades federativas en su momento. El lema era instituciones y reforma social, y tuvo como propósito regular las actividades de los partidos que surgieron después de la revolución para crear un proyecto de nación, transformar la lucha armada en un debate político. Y eso fue lo que empezó a tener, ¿sí? Con esas ideologías empezaron. Después del Partido Revolucionario Mexicano, en 1937, el presidente Lázaro Cárdenas renunció como dirigente del PRN y expresó las necesidades de transformar el partido con miras a lograr una alianza entre obreros, campesinos, soldados y drogas, que eran los principales puntos jerárquicos que encontrábamos en el país en esas fechas. Un mes después, la Dirección Nacional del PRN convocó una reunión para discutir los principios de la Constitución y los estatutos de un nuevo partido
en 1938 se reunieron 400 representantes de organizaciones campesinas, obreras, militares y suscribieron el Pacto de Unión y Solidaridad, que dio lugar a la creación del Partido Revolucionario Mexicano, ¿sí? Que era el PRM, con el lema por una democracia de los trabajadores. Entonces, sus principales declaraciones eran apoyo a la clase obrera, derecho a la huelga, combate al fascismo en forma de opresión, intervención del Estado en la economía, imposición de un programa educativo en escuelas particulares, igualdad política social de la mujer, garantía de la libertad de los indígenas y establecimiento del seguro social, de la seguridad social. Entonces, desde ahí empezamos a modificar. Si se dan cuenta, ya no estamos hablando de campesinos, sino ya estamos hablando de los trabajadores, porque el gremio fue creciendo, fue cambiando la estructura económica y política del país, que permitía esos, ¿no? Ver cuáles eran sus limitantes que iban a establecer directamente. Entonces, después, en 1946, el 18 de enero, se creó el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, los representantes del PRM se unieron para evaluar la estructura del partido. Al día siguiente se aprobó la formación y surgió el Partido Revolucionario Institucional, que adoptó el lema democracia y justicia social. Los representantes del nuevo partido lo defendieron como una asociación nacional integrada por obreros, campesinos, trabajadores independientes, empleados públicos, cooperativas, artesanos, estudiantes, profesionales y comerciantes que aceptaron los principios de la revolución. Si se dan cuenta, ya en este momento ya, socialmente es amplio, ¿no? Ya entran los estudiantes profesionales y los comerciantes, ¿sí? Lo que anteriormente no podíamos determinar porque la economía no nos estaba permitiendo a través del PRM. Hasta este momento ya tenemos prácticamente todo lo estructurado en la nación. Estamos hablando de 1946, de lo cual alcanzaron los medios de la democracia, unificaron sectores revolucionarios para garantizar los derechos. En su nombre incorporaron los conceptos que se presentan simultáneamente en todas las acciones revolucionarias, ¿sí? Las institucionales. Esos dos temas, ¿no? La revolución dejó y que fue de gane la parte institucional, que era la parte legislativa positiva, en la cual ya íbamos a tener una república federal, que era lo que estábamos determinando. Entonces, con base a esos principios y decretos, se fueron cambiando y estableciendo nuevas estructuras, ¿no? Entonces, llegamos a la década de 1968, bueno, de la década de los 1960, en la cual en partes del mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Europa, se empezó a sentir la fuerza estudiantil. Recordemos que en el 46 ya se integra también dentro de la política y es considerada como un elemento importante para la nación, porque eran los estudiantes. Entonces, con los ideales de libertad de Inglaterra, Estados Unidos, que estaban en contra de la guerra con Vietnam, que fue la guerra perdida no anunciada por Estados Unidos, entonces llegan también esas ideologías, ¿sí? Recordemos que estamos quitando el comunismo, que México fue un país el cual tuvo muchos infiltrados comunistas, ¿no? Y tenemos muchos acá grandes pintores que fueron comunistas o comulgaban el comunismo en sus ideologías, ¿sí? Obviamente no lo decían abiertamente porque estaban en un lugar capitalista y iban en contra de los ideales del país. ¿Ok? Entonces la revolución cubana se estaba llevando a cabo, era 1959, se estableció el Partido Comunista Cubano, derrocando al gobierno de Batista y imponiendo a Fidel Castro, ¿sí? Entonces los franceses también tienen esa problemática y tienen problemas de las marchas, huelgas generales de estudiantes, se les unen grupos obreros, sindicales y el Partido Comunista principalmente para pedir ese apoyo. ¿Ok? Entonces ya mencionamos la guerra de Vietnam también, la marcha del 100.000, el movimiento estudiantil organizado una protesta en contra de la dictadura militar, principalmente en lo que fue Brasil,
la rebelión estudiantil se organizó en varias marchas estudiantiles en contra de la dictadura, de Jorge Pacheco en Argentina. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, todos los movimientos que están alrededor de esas problemáticas, ¿no? Asimismo, el apoyo de la comunidad negra y los jóvenes en contra de la guerra de Vietnam y el conflicto racial directamente en Estados Unidos, que también se implementa, ¿no? Entonces, en el contexto nacional, alrededor de todo esto, para el movimiento de 1968, se establece un contacto nacional. El milagro mexicano, que fue el Producto Interno Bruto, incrementa 7.3%. Se tenían ese mismo año los Juegos Olímpicos. El monopolio informativo del gobierno con las televisoras, que todavía aún sigue. La toma de conciencia de los jóvenes que no eran tomados en cuenta. Todavía, aunque se les consideraba para votar y para participar en los derechos políticos, no eran escuchados, ¿sí? Y el gobierno autoritario que se tenía en ese momento, que estaba en contra de lo que era la libertad de expresión directamente. ¿Ok? Entonces, en julio de 1968 se inicia el movimiento, el cual nos lleva al inicio del 22 de julio, ¿sí? En el cual permite que las policías reprimieran una riña entre alumnos de la vocacional número 5 en la Ciudad de México, el del Instituto Politécnico Nacional, y la preparatoria Isaac Ochoterena. ¿Sí? Los agentes policiales interrumpieron en las vocacionales 2-5, donde golpearon y tuvieron académicos, estudiantes y al personal. La comunidad estudiantil, principalmente por las dos más importantes en ese momento, que era el Politécnico y el UNAM, exigieron la salida de las fuerzas de orden de las escuelas allanadas, la libertad inmediata de los detenidos y el castigo a los policías involucrados. 4 días después, el 26 de julio, los estudiantes del Politécnico realizaron una marcha que coincidió con la de los miembros del Partido Comunista, que habían organizado por el aniversario del asalto del cuartel de Moncada. ¿Sí? Entonces, ahí también hubo negociaciones, hubo protestas y hubo violencias. Casualmente al siguiente día, el 27 de julio, varias escuelas del Poli y de la UNAM iniciaron paros y actividades con un pliego de petitorio demandando el escarcelamiento de los estudiantes detenidos, así como la indemnización de los lesionados. El 28 de julio se reúne el Comité Coordinador de Huelga del Poli, representado por varias escuelas del UNAM, en la Escuela de Agricultura de Chapinco y de la Escuela Normal, discutieron la posibilidad de una huelga en todos los países. ¿Sí? Entonces hubo movilizaciones, inicios de huelga, ¿sí? Y principalmente ya se consideraban los presos políticos, que eran los estudiantes, maestros y personal que habían detenido el gobierno. El 29 de julio el ejército construye derrumba la puerta de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 con un disparo de una bazooka y entran a dicha institución, ¿sí? A donde detienen y, y realizan instrucciones directamente dentro de la preparatoria número 1. En agosto de 1978 se tiene la organización y el auge del movimiento. ¿Sí? El 1 de agosto, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, encabeza una manifestación con 80,000 estudiantes de varias instituciones. ¿Sí? Entonces, el 5 de agosto se conforma el Consejo Nacional de Huelga, como tal, integrado por 3 representantes de cada una de las escuelas de huelga. De esta manera se consolida el movimiento estudiantil. Entonces, el movimiento carecería de claras referencias ideológicas, respondían a la circunstancia del movimiento, defender y resistir a la represión que estaba dando el presidente Díaz Ordaz en ese momento. ¿Sí? Entonces, el 10 de agosto, el Consejo Nacional de Huelga publica el pliego petitorio, ¿sí? De lo cual pedía principalmente la libertad de todos los presos políticos, la derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, ya que legitimaba la disolución
violenta de cualquier protesta social, desaparición del cuerpo de granaderos, ¿sí? Destitución de los jefes policíacos, indemnización de los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, ¿sí? Y las 6, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Entonces, no estaban pidiendo nada que fuera parte de lo que había provocado el mismo gobierno, ¿sí? Entonces, del 3 al 26 de agosto se realizan varias marchas en la ciudad. En los estados, varias instituciones se unen a la huelga como muestra de solidaridad hacia el movimiento. Se realizan los festivales artísticos contra la represión. Se forman alianzas de intelectuales, escritores y artistas en apoyo a los estudiantes. Este fue un apoyo muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque eran las partes más importantes representadas de la educación que apoyaban como tal. Las universidades privadas, institutos, padres de familias, instituciones de investigación y academia se unen en apoyo de las semanas estudiantiles, ¿sí? Y el gobierno acepta establecer un diálogo con los estudiantes. Entonces, de ahí determinamos que realiza el 27 de agosto, se organizó una marcha hacia el Zócalo con 400,000 personas, estudiantes, obreros, sindicatos y familias, ¿sí? El asta de dicha plaza se hizo la bandera rojinegra. Al finalizar la manifestación, Sócrates Campos, leemos, uno de los líderes infiltrados, puso que todos esperaban el diálogo con el gobierno, ¿sí? Por los que 3.500 estudiantes pernoctaron en el centro capitalino, ¿sí? El 28 de agosto, en madrugada, de los altavoces, el gobierno solicitó que todos desalojaran el Zócalo. 5 minutos después se abrieron las puertas del Palacio Nacional, de donde salieron militares con bayonetas, mientras de calles aledañas ingresaron granaderos para desalojar a los estudiantes, quienes serían perseguidos, golpeados y arrestados, ¿sí? Los diarios no mencionaron la fuerza del movimiento estudiantil ni la brutalidad respecto a la evacuación del Zócalo capitalino. Entonces, si se dan cuenta, hubo mucha agresión en ese momento, principalmente en agosto, después de sentarse a dialogar y supuestamente el gobierno llegara a un acuerdo de este gobierno. En septiembre del 68 incrementa la persecución estudiantil. El 1 de septiembre, Díaz Ordaz dio su informe de gobierno en el que mencionó: hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario. Lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos. Hasta donde estemos obligados a llegar, llegaremos. Entonces, en ese momento estableció que iba a utilizar la violencia para apaciguar el movimiento estudiantil. Entonces, el 13 de septiembre, en la Marcha del Silencio, acudieron 250,000 personas. Ella representó un acta masiva de resistencia hacia la parte pacífica. No se buscaba ningún enfrentamiento, sino se consideró la Marcha del Silencio porque nadie dijo nada, nada más se manifestaron contra los agresores del gobierno que se habían realizado. Entonces, el 18 de septiembre, el ejército invadió la ciudad universitaria. La operación militar tenía como objetivo arrestar a todos los miembros del Consejo Nacional de Huelga. El rector Barros Sierra presenta su renuncia ante la Junta del Gobierno de la UNA, ¿sí? Por la situación en la cual se... El 23 de septiembre, los granaderos intentan ocupar el casco de Santo Tomás, pero los estudiantes defienden su escuela. Esto directamente hacia los militares, esto abren fuego hacia los edificios en los que se mantenía la resistencia. Hasta hoy se desconoce cuántos estudiantes murieron, pero hubo una matanza importante de estudiantes en esa escuela. En octubre del 68, los últimos días directamente, principalmente el 2 de octubre, hubo un mitin en Tlatelolco. El lugar estaba rodeado por militares y tanques, y a las 5:55 pm se lanza una bengala desde un helicóptero que rondaba la plaza de las tres culturas. Inmediatamente los militares iniciaron disparos hacia los estudiantes. Aquel miércoles apresaron y mataron a decenas de jóvenes. Días después, el gobierno, los estudiantes, miembros del Consejo Nacional de Huelga, habían disparado primero, por lo que el ejército se vio obligado
a intervenir. ¿Sí? Entonces, aquí es donde tenemos y determinamos que puede tener un presidente, ¿sí? En el cual es autoritario y quiere poner sus ideales y sus mentalidades. Se tuvo esto. ¿Y por qué era tanto su preocupación? Que se tenía encima los Juegos Olímpicos que iban a empezar, ¿sí? Por lo cual, en vez de solucionar el problema que se tenía con el movimiento de los estudiantes, utilizó la fuerza bruta, de lo cual pensó que al haber primeros muertos, los estudiantes iban a panicar y iban a dejar a un lado todo lo que iba a ser referente al Consejo Nacional de... Pero ocurrió todo lo contrario, ¿sí? Los estudiantes ya estaban hartos de muchos movimientos, de muchas problemáticas que traían el gobierno federal contra ellos. Entonces, todo eso trajo un problema. Estamos hablando de 1968. Pero así también, y nos vamos a la sociedad, porque la sociedad es la que hace los movimientos y es lo que hace la diferencia, ¿sí? Tenemos un evento muy importante, hablamos de la sociedad civil, principalmente, en el cual el terremoto de 1985, que fue el 19 de septiembre de 1985, donde hubo un temblor de 8.1 en la escala de Richter, ¿sí? Provocó derrumbes de edificios y con ella la muerte se calcula que 9.862 personas, pero se calcula que fueron más personas. ¿Sí? Se inculca el término solidaridad, que suspendió las diferencias culturales, sociales que tenía la población mexicana, se unió de todas las clases sociales, de todas las etnias, ideologías, colores, partidos políticos en apoyo y en forma de rescatistas, ¿no? Se establecieron nuevas sociedades civiles en ese momento, ¿sí? Como los topos, que hoy en día todavía siguen en auge y son solicitados en varias partes del mundo para apoyar cuando hay terremotos y hay que buscar víctimas dentro de los restos. ¿Sí? Y todas ellas se unieron para poder sacar a las víctimas que estuvieron enterradas por varios días, ¿no? Por este gran fenómeno social que vivimos. Entonces, a partir de este evento es cuando se ve realmente la unión de los mexicanos, ¿no? Si nos vamos a lo que pasó con la revolución, con la independencia, que fue en 1800, ¿sí? En 1910, la independencia, perdón, la revolución, ¿sí? Ahora, un fenómeno que no iba a ser bélico, los mexicanos se unen, parteaguas en la sociedad civil. ¿Por qué? Porque se determinan muchas relaciones, ¿no? Principalmente la colectividad nacional organizada con el Estado y poseedora de una autoridad moral incuestionable. La ciudadanía autónoma que apoya, ¿sí? No nada más con el trabajo, sino con alimentos, dinero, para recuperar estos lugares, ¿sí? Elementos que permiten la transición y la construcción de la sociedad civil, la democracia del país, ¿sí? En los cuales no aprendimos, somos capaces de organizarnos y hacer algo, ¿sí? Importante por el país. Y en ese momento se estableció, ¿sí? Y un fenómeno clave que pasó para el México actual, ¿no? Las elecciones de 1988, ¿sí? En las cuales se estableció que en 1986 y 1987 el presidente Miguel de la Madrid modifica la Constitución y la Ley Federal Electoral que permite otras ventajas. Tenían el fin de garantizarla sobre representación del PRI en el Congreso de la Unión. Previamente a las elecciones se realiza todo este movimiento. Asimismo surgen las fuerzas políticas antipriistas y muchas de ellas anticapitalistas y prosocialistas. Partido Mexicano Socialista, que no duró mucho porque era comunista. ¿Sí? En 1988 los partidos FSRN, PAN y PPS conformaron la coalición Frente Democrático Nacional, el PND, en el cual representaron partidos de oposición a la izquierda. Un año después se consolidó con el Partido de la Revolución Democrática. ¿Sí? Hubo una sólida votación a favor del PPS, PAN y FSRN, la cual nunca había sido obtenida por parte de estos políticos desde su fundación. ¿Sí? Entonces,
se hizo la transición democrática, la hegemonía partidista, en la cual es un partido importante de la historia de México, el cual se iguala lo que llevó al Partido Revolucionario Institucional a estar en el poder por 71 años, ¿no? Después de su creación de 1929 hasta 1989, que se fueron determinando por varias gobernaturas y varios elementos. Entonces, esta transición democrática nos lleva a la transición de la Cámara de Diputados. Ningún partido político puede tener la mayoría en el Congreso porque pasa lo que ha pasado en la historia. Y el mexicano, desgraciadamente, no aprende de sus errores anteriores, ¿sí? Y lo tenemos en diferentes partidos políticos con diferentes ideologías y seguimos cometiendo el mismo error. Entonces, la Cámara de Diputados se votó a favor de la ley de organizaciones políticas y procedimientos electorales 19 de abril de 1977 y se considera que se concluyó en 1997. Se llevó 20 años realizar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer momento en el cual el PRI pierde mayoría en la Cámara de Diputados, en 1997, y la oposición gana el gobierno del Distrito Federal. Además, durante estos 30 años, los candidatos de otros países tomaron las presidencias municipales, gobiernos estatales, así como los escaños de los congresos locales. Entonces se fue incrementando esta democracia que se había iniciado desde la Constitución de 1917. Y para esto, ¿qué es la democracia? La democracia son los ciudadanos que eligen a los representantes políticos mediante el voto. Esto refleja en primer lugar una aceptación de los resultados por parte de la ciudadanía y por lo tanto una obediencia hacia quienes tienen el poder. Por otro lado, legítima de las decisiones de estos. Pero ¿sí? También esta democracia nos lleva a trabajar nosotros como ciudadanos y a pedir resultados y participación directamente. Esa es la parte que no hemos hecho en esta democracia, ¿sí? Pedirle resultados a nuestros diputados, a nuestros senadores y que hagan las asambleas necesarias para votar las problemáticas en los congresos, que son los procedimientos que se establecieron en ese periodo de 1977 a 1997 y que no lo estamos haciendo, ¿sí? Con trabajo sabemos quiénes son nuestros diputados o senadores federales y locales que rigen nuestra sociedad. Y esa es la parte primordial. Entonces, ¿cómo se dio esa transición democrática? Lo que les comentaba, en 1977 se creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales. En el 80, las posiciones políticas de algunos partidos políticos estaban tomando fuerza directamente a la izquierda mexicana. Del 82 al 88, el sexenio de Miguel de la Madrid y lo que pasó con el terremoto de 1985. Del 88 al 94, el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el cual tuvimos el famoso error de diciembre, ¿sí? Que fue una crisis muy fuerte que fue comparada a una crisis de posguerra, ¿sí? Y de 1994 al 2000, el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León, cuando se da la muerte de un candidato, ¿sí? Entonces, todos estos fenómenos se determinan para cambiar, ¿sí? Entonces, aquí entra un factor importante en la creación de los partidos de oposición, que fue el Instituto Federal Electoral, que hoy en día ahora quieren modificarlo para regular, entre comillas, más nuestra sociedad. Entonces, tardaron 20 años en la transición democrática, ¿sí? Y entonces estamos hablando del 2000 a la fecha, que llevamos 20 años apenas en querer tener esta parte democrática. No tenemos la democracia porque no hay la combinación exacta en la que se pueden realizar, ¿no? Entonces las instituciones democráticas fueron creándose, desarrollándose, se crearon diferentes instancias, principalmente para tener una regulación en los votos, ¿sí? En el cual se estableció a través de un patrón electoral de identificación oficial, en las cuales ahí es a donde empezamos, ¿no? Y en ese momento se establecen, aquí en la parte de abajo tenemos desde 1992, 2001 los tipos de credenciales del lector, de 2001 a 2008, 2008 a 2013, 2013
a la fecha que hemos estado manejando los diferentes tipos de credenciales electores, modificando los códigos de seguridad para que no sean falsificables. ¿Sí? Entonces, si nos vamos que la democracia desde 1814 se realiza el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana que establece la realización de un censo que quienes podrían votar, ¿sí? Entonces, imagínense, en 1814 para llegar a 1992, cuando se tiene esto, con un mundo de tiempo, ¿no? En 1911 se introducen las reformas de la ley electoral con innovaciones sobre el número y la forma de los distritos. Se crea además una revisora del padrón electoral en cada municipio, en el que el presidente municipal estaba incluido. Y en el 1955, el 3 de julio de ese año, las mujeres están por primera vez en México para elegir diputados federales para la legislatura. ¿Sí? Entonces, ahí es a donde tenemos cada uno de estos movimientos. ¿Sí? Pero también toda esta problemática trae diferentes fenómenos, ¿no? Entre ellos, el Ejército Zapatista de Liberación Mexicana de 1994. Su creación fue de 1984 a 1993. Los guerrilleros chiapanecos se adiestraron militarmente en la selva Lacandona. ¿Sí? Estuvo aproximadamente 10 años en auge, teniendo su ideología militar y política, de la cual el gobierno no daba noticias e información reales. Y dejen decirles, no es la única guerrilla que tenemos en México. En México se contemplan más de 12 guerrillas activas en México hoy en día, ¿sí? De las cuales tenemos muy poca información por todos los fenómenos, a pesar que tenemos tantos sistemas de información, pero si empezamos a buscar, tenemos una infinidad de guerrillas que pueden surgir en cualquier momento y tomar las armas armadas, como en ese momento el Ejército Nacional de Liberación. ¿Sí? Entonces, apareció públicamente en 1994, el 1 de enero, ¿sí? Directamente en Chiapas, en el cual se realizó el levantamiento, buscando principalmente en los principales pueblos el poder luchar contra la democracia, la libertad y la justicia de todos los mexicanos y sobre todo los indígenas. Para ese momento, la sociedad decía que estaba a favor de ellos porque iban a representar el apoyo a la sociedad, ¿sí? Principalmente a los indígenas que requerían y requieren y seguirán requiriendo ese apoyo, porque no se les está ayudando en este momento, ¿sí? No se está determinando. Ahorita la pobreza en México ha incrementado un 10% en los últimos 3 años, ¿sí? Y todo eso viene repercutiendo, ¿no? Porque vamos hacia el México actual, ¿vale, chavos? Entonces, en febrero del 94, el EZLN anuncia que iniciará negociaciones con el gobierno y participó en jornadas de paz y reconciliación. ¿Sí? Los acuerdos y traición del 95 del presidente Ernesto Zedillo, donde liberó órdenes de aprehensión contra los dirigentes zapatistas. El ejército mexicano avanzó y tomó algunos poblados de Chiapas, por lo que cientos de comunidades huyeron hacia las montañas. El EZLN llamó a detener la guerra. Se iniciaron grandes negociaciones en el país internacionalmente para obligar al gobierno a iniciar este diálogo. En este momento no había en el gobierno diálogo, sino iba directamente a la violencia. Entonces, en 1996, los zapatistas y el gobierno federal firmaron el Acuerdo de Santa Cruz de la Raiza, en las que compromete el reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución y a garantizar una relación entre los pueblos indígenas del país, la sociedad y el Estado. ¿Sí? Autonomía en el 2000 que logran fue hasta el nuevo milenio, cuando el presidente Vicente Fox dio la orden de retirar el ejército de Chiapas. Desde entonces, el EZLN se rige bajo un gobierno autónomo, fuera de las leyes del gobierno, y se basan con las leyes de usos y costumbres de sus pueblos. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de 1985, 83, perdón, 1983, cuando inicia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿sí? Le tardaron 15 años en ser reconocido ante el gobierno, los pueblos
minas de la zona de Chiapas, ¿sí? Y se invirtió mucho dinero, muchos muertos también en estos movimientos, principalmente hacia los zapatistas, y todavía hay detenidos en las cárceles por este movimiento zapatista en México. Entonces, de ahí se determina, se aplican los modelos de sustitución importantes directamente desde el proceso de industrialización del país desde 1940 por Ávila Camacho, aplicación de productos extranjeros, incremento de consumo interno, protección de las nacientes industrias manufactureras, establecimiento de aranceles de estos productos de importación, aumento de la producción nacional, el fomento del desarrollo de la industria y locales. Entonces, la aplicación de estos modelos económicos ocasiona acontecimientos importantes. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, la obstaculización del comercio mundial, la Segunda Guerra Mundial, la vecindad de Estados Unidos, que consume en ese momento muchos de nuestros productos, y las diosas divisas, principalmente, que se tuvo de ganancias por la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue lo que determinó y eso lo que a determinar en la década de los 70, la época de oro para México. Tuvimos un Producto Interno Bruto enorme en ese momento. Entonces se tuvo la liberación económica, la utilización de la política neoliberalismo, ¿sí? Que no es otro que el crecimiento hacia el exterior del país, que es la respuesta de la situación económica heredada por los modelos anteriores, ¿sí? Este neoliberalismo, con la apertura del comercio exterior, se da por Miguel de la Madrid. ¿Qué es lo que busca este modelo? Apertura comercial del resto del mundo, aceptación sin objeciones de la inversión extranjera, baja, incluso eliminar aranceles e impuestos y a las importaciones, cambio en la ponderación del comercio exterior, ¿sí? Directamente. Todo esto lo está pidiendo la parte neoliberal que se va a establecer. Entonces, las políticas neoliberales se van a modificar, como es la flexibilidad laboral, en la cual se empiezan a modificar dentro de la ley, la apertura de las fronteras en el mercado extranjero y reducir la protección al mercado de producción local, reducir la oferta del dinero circulante que se tenía dentro del país y trasladar los impuestos de producción, renta de personal y beneficios empresariales al consumo, ¿sí? Reducir al mínimo el gasto público y fomentar la movilidad de capitales y apostar un efecto de cambio económico y creciente en la producción. Aquí es a donde empezamos a crecer dentro de lo que es el país, a tener esos elementos que estamos buscando directamente para obtener. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Nos lleva a las relaciones internacionales, principalmente integrarnos al GATT, que es el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y Comerciales, y que se da durante la importación en 1986, los tratados internacionales de comercio, que México hoy en día tiene 13 tratados de libre comercio firmados con diferentes países, y la integración de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que se da en 1994, 34 países, todo esto buscando la globalización, que fue lo que estuvimos trabajando y lo que se está dando hoy en día. Entonces, tenemos tratados de libre comercio en México, que son principalmente el comercio México-Bolivia, tenemos tratados de libre comercio México-Colombia y Venezuela, el G3, el Tratado de Libre Comercio del Norte de América, ¿sí? El Tratado de Libre Comercio México-Costa Rica, México-Nicaragua, México-Chile, México-Israel, México-Europa, ¿sí? Porque estos son los tratados que van a poner en la actividad. Tratados del Triángulo del Norte, que es México, El Salvador, Guatemala y Honduras. El Tratado de Libre Comercio con la AEC, que es Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza. El Tratado de Libre Comercio con la República Oriental y del Uruguay. Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a integrar todos estos, ¿sí? Entonces, tenemos integrando, ya al tener el neoliberalismo, la globalización de todo el país, ya no nos regimos con leyes propias, sino nos tenemos que regir con leyes mundiales, porque así está la economía del mundo. No podemos quedarnos como
de ello, ¿no? Hoy en día ya Cuba se está abriendo el capitalismo y está fomentando este crecimiento, ¿sí? Y nos integramos más a fondo a lo que fue la ONU, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, ¿sí? A la Organización de Cooperación en el Desarrollo Económico, la Organización Mundial de Comercio, a la Cámara de Comercio Internacional, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Todas estas nos llevan a determinar este crecimiento que estamos buscando, los nuevos desafíos del país, ¿no? De la corrupción, principalmente ese fenómeno que se ha estado trabajando y que quieren trabajar entre comillas los gobiernos, ¿no? Que no se ha encontrado esa corrupción y no se ha podido, bueno, no eliminar, porque eliminar al 100%, sino disminuir. Seguimos teniendo hoy en día más que antes una corrupción constante en los diferentes sectores. El incremento del crimen organizado, tuvimos al Chapo, que era uno de los narcotraficantes más fuertes a nivel mundial, ¿sí? Que ya lo tienen en Estados Unidos, pero no nada más en ese, sino que también se daba hacia lo que era los fenómenos fuera del país, ¿no? También los famosos este, delitos de cuello blanco que se dan en el gobierno, lo que se da en los bancos, los secuestros, todo eso es identificación de dinero que se da dentro del crimen organizado. ¿Sí? Desigualdades. Seguimos con una disparidad enorme en las desigualdades, la pobreza extrema que tenemos y la riqueza que se está aumentando en nuevos sectores que anteriormente no se estaban manejando, hoy en día está incrementándose, ¿sí? Y eso nos lleva a todos estos indicadores a nivel nacional, ¿no? La parte económica de exportaciones y de petróleo. El petróleo no se mantiene estable, ha estado cayendo. Todavía en algunos años anteriores teníamos un costo de $119 por barril. Ahorita está en de 45 40, a $50 por barril. Ha caído bastante. Y recordemos que es nuestra principal fuente de ingresos para los mexicanos. ¿Sí? Y las exportaciones sí han aumentado bastante, se ha añadido de muchos servicios dentro de estas exportaciones, principalmente los derivados del petróleo, el gas natural, el turismo, que era una parte fundamental ahorita por la pandemia, desgraciadamente ya no lo tenemos tan fuerte, pero tuvimos, ¿no? Ahora se pretende estos indicadores económicos se incrementen, ¿sí? A pesar de la económica que traemos de hace 3 años y que se vio más fuertemente por todos los sucesos de la pandemia, tenemos que ir determinando todos estos fenómenos. ¿Por qué? Porque necesitamos el desarrollo humano, ¿sí? Que tanto ustedes, que necesito por seguir estando estudiando, pero necesitamos capacitar, ¿no? Capacitarnos para que el desarrollo humano sea bajo un capital intelectual que se tenga, ¿no? Que no sea fuerza bruta, ejercicio y obrero, sino que sea ese factor intelectual que nos hace mucha falta dentro de lo que es el país. Y mantener la energía eléctrica estable, ¿no? Que no haya este tipo de apagones por una indecisión que tuvo nuestro gobierno de no pagar el gas natural, ¿no? Que se requiere para crear la energía. Y por eso seguimos teniendo esos apagones en diferentes partes. Entonces, es todo un conglomerado, ¿sí? Vamos a terminar ya para entrar la parte de las actividades. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat. Yo ya voy a ver a los que me han mandado por el correo mensaje. Entonces, si vemos el caracterismo hoy en día, hemos estado en diferentes etapas, en diferentes movimientos. Ya podemos hablar de una democracia engañosa todavía dentro de lo que es nuestra sociedad. No estamos libres de poder tener esa democracia, ¿sí? Por todos los fenómenos, los diferentes nombres que tienen los partidos políticos, sí que han traído, han dividido al país directamente en diferentes ideologías y no podemos establecer esas nuevas metodologías, ¿sí? Regresamos a la sociedad civil, a la parte de esa comunidad, la cual tenemos que unirnos más para lograr cambios verdaderos, ¿no? Cambios para poder establecer esos nuevos movimientos, ¿sí? Como nosotros, la comunidad de Prepa en línea, que estamos un poco fuera de todos estos ámbitos políticos, pero estamos constantemente trabajando para incrementar nuestros estudios e incrementar nuestro desarrollo personal.
personal. Eso es lo que necesitamos determinar y ir avanzando día a día. Que nos unamos como sociedad realmente, que nos unamos con ideologías claras que surjan de la sociedad, no de los políticos. ¿Sí? Tenemos muchas asociaciones civiles que están haciendo cosas maravillosas por la sociedad, ¿sí? Y que podemos seguir adelante creciendo en nuestro fenómeno y mejorar este presente que estamos viviendo, ¿ok? Entonces, de aquí, si van teniendo una pregunta, me la van haciendo llegar, por favor. Vamos a ver la actividad 5. ¿Qué vamos a realizar? La institucionalización de México y movimiento social. En un párrafo están las principales características económicas y sociales del cardenismo. ¿Sí? Dos, en los primeros lustros de la postrevolución se buscó la institucionalización del país. A continuación, completa la tabla de las instituciones y políticas más importantes que se fundaron. ¿Vale? Del cardenismo ya tenemos muchísima información que se comentó de la parte económica, social y política también del cardenismo. Van a poner un pequeño párrafo, describir cuáles son sus principales fenómenos. En el 2 van a establecer esa parte política, económica, social, solicitudes y demandas actuales de los movimientos estudiantil del 68, que profundizamos bastante, la participación de la sociedad civil como reacción del terremoto del 85, la formación de la oposición electoral del 88, la creación del partido PRD, de los diferentes partidos en ese momento que firmaron el acuerdo, y el levantamiento del ejército zapatista, en sus aspectos políticos, económicos, sociales y similitudes con las demandas actuales que vamos a tener. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que está pasando, cómo se está llevando cada uno de ellos y por qué se está dando. Recuerden que estamos en el cardenismo del México actual. Lo que estamos pasando ahorita es consecuencia de algo que ya pasó. ¿Estamos? Y después en el punto 3 completa la tabla con las ideologías de los movimientos sociales, ¿sí? Surgidos en México en el siglo XX y las similitudes que estos tienen con algunas demandas actuales. Si consideras que algún rubro debe quedar vacío, debes justificar tu respuesta. Y tenemos la Secretaría de Educación Pública, Banco de México, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Petróleos Mexicanos, Partido Nacional Revolucionario, ¿sí? La Confederación de Trabajadores de México, el Plan Sexenal y el Código Agrario de 1942. ¿Sale? Su propósito, su fecha y el presidente en turno que lo realizó. Aquí tenemos que identificar bien por qué se realizaron, qué fue su finalidad, qué características tuvo para poder determinar, ¿sí? Y lo plasmamos en, ¿ok? Fuentes de consultas, por favor, que sean confiables y verídicas, ¿ah? Por favor, seguimos con información verídica dentro de lo que determinamos. Una de las preguntas que dicen, ¿qué es un lustro? ¿Sí? Que lo que pide que, que se realiza en los primeros lustros de la postrevolución. Un lustro corresponde a 5 años. ¿Sí? Entonces, por eso maneja los lustros después de la postrevolución. Recordemos que los periodos fueron de 4 años de gobierno, entonces por eso los manejan por lustros para ver qué es lo que está pasando en ese momento. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con esos movimientos sociales que vamos a determinar directamente con esta actividad. Otra pregunta es, similitudes con las demandas actuales, ¿a qué se refiere? Vamos a comparar el movimiento estudiantil de 1968 con un movimiento que se tenga hoy en día. ¿Qué movimiento estudiantil tiene, obviamente no características iguales porque necesitamos que nunca vuelva a pasar una matanza de estudiantes de este tipo, pero sí principalmente qué movimientos dentro de México? Hay que investigarlo bien, chicos, porque les comento como guerrillas, ¿sí? Como pequeños ejércitos que están, ¿sí? De narcotraficantes que también tienen sus pequeños ejércitos, van en contra de lo que es la política del gobierno y hay enfrentamientos en varios lugares, ¿no? Chiapas, Guerrero, Morelia, Cruz, Tamaulipas, Sinaloa, en las vamos por contar algunos, ¿eh? Tenemos estos conflictos muy fuertes, ¿sí? Y por ahí vemos ya algunos videos en las redes sociales en los cuales en Morelia se presentan
estos pequeños ejércitos que todavía no se determinan, pero existen. Entonces tenemos que comparar estos eventos que pasaron del 88, 85, 68 y lo de ZLN con lo que estamos viviendo para hacer un comentario. ¿Va? ¿Ok? ¿Preguntas en esta actividad? Déjenme ir revisando, por favor, para un poquito más. Parece que no. A ver aquí. La actividad 6, política exterior mexicana. Busca información sobre el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional. Dan un link para que investiguemos, ¿sí? En una cuartilla responde cuál es el impacto de los tratados comerciales en la soberanía nacional, ¿sí? Aquí vamos a leer este PDF en el cual nos habla sobre los tratados comerciales y vamos a identificar lo que es la soberanía nacional y vamos a identificar qué tanto estamos perdiendo la soberanía nacional cuando existe un capital privado de otro país que invierte en México. ¿Ah? En el 3, información sobre la globalización en México. Esperemos que sea un artículo periodístico principalmente y que sea reciente, por favor. Esa es una de las preguntas, porque me habían, uno de sus compañeros que estaba proporcionando información, me dijo que si le checaba esta información si era verídica, pero me estaba dando información del 2005. ¿No? Tratemos de buscar información reciente de la globalización, ¿sale? Para que sean datos recientes de esta comparación que estamos buscando. ¿Vale? Ok, en el 4, explica en una cuartilla con base a tu indagatoria cómo se desarrolla la política exterior mexicana en relación con la globalización. Vamos a analizar la política de hoy en día de México, ¿sí? Sobre política exterior, la vamos a comparar con la globalización. Ya tenemos los tratados de comercio, ya estamos de la globalización. Aquí es a donde estamos en estos elementos. Después 5, elige una problemática contemporánea en México relacionada con tu búsqueda de información. Para los puntos anteriores, explica en media cuartilla una posible solución. Te puedes apoyar en la opinión de especialistas y fundidos en medios confiables. ¿Ah? Entonces, ¿cuáles son las principales problemáticas en México que tenemos en este momento? Y las vamos a solucionar. Obviamente que uno que va a salir al instante va a ser el sector salud que estamos pasando, ¿sí? Pero vamos a buscar más para que podamos determinar qué es lo que estamos realizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque también me han mostrado información que me han pedido mis compañeros que me están metiendo información poco confiable de los datos que está dando el gobierno de la pandemia, de ese factor salud. Si lo vamos a tomar, vamos a tomarlo. Si quieren hablar del México, tomen datos que arroja la Organización Mundial de la Salud, la OSM, ¿sí? Que sean más verídicos esos datos informativos, ¿va? Para que hagamos un comparativo real de lo que está pasando. Y por favor, fuentes confiables, y las fuentes tienen que estar en formato A. Por favor, ¿sí? Para que podamos determinarlo. Y subimos el documento a la plataforma. ¿Okay? Aquí ya aclaré algunas dudas que tienen, chicos. ¿Alguien más tiene alguna otra duda antes de terminar la sesión? Por favor. Para ver qué es lo que vamos a determinar. Mientras, van a contestar las actividades formativas 5 y 6, México Contemporáneo 1 y 2. Recuerden la recomendación de siempre. Lean todos los recursos de plataforma, vean la sesión, hagan las actividades, contesten en el foro 300 y de ahí ya contesten la actividad formativa para que tengan todos los elementos. Van a trabajar con tutora la actividad socioemocional y van a contestar, ella les va a dar el día de mañana en su sesión la resolución del cuestionario socioemocional. ¿Va? Entonces, todos estos son los elementos que tenemos que manejar. Nos pide la opinión sobre estos virtual. Por favor, no se les olvide de evaluar también. Y vamos a terminar nuestra sesión, me parece. Déjenme checar si hay alguna otra
otro mensaje que me den sus compañeros. Parece que no. Ok, ya para no estar más cansada la sesión, ¿les parece? Vamos con mi frase, que me gustó mucho cuando la encontré. Si no estás dispuesto a arriesgar, disponte a tener una vida. Ustedes están arriesgando muchas cosas en este momento, la familia, la pareja, el trabajo, la diversión, la salud, todo eso por seguir un sueño y un deseo. Saben que es para bien de ustedes y de su familia, ¿no? El poder tener su prepa, muchos de ustedes es un sueño que habían tenido hace mucho tiempo y ahorita lo están convirtiendo en realidad. Entonces, se están arriesgando, pero van a ser muy satisfactorios, créanmelo, ¿no? Me ha tocado dar los últimos módulos, también de prepa en línea, y es muy satisfactorio oír sus comentarios en las actividades de cada uno de ustedes cuando ya va terminando. Cuando saben que es su último módulo, su último mes, su última semana, su última sesión, y se ponen melancólicos de todo esto, y es un orgullo poder participar con ustedes, el poder agregar un poquito, ¿no? Pequeño, grano de arena, estos conocimientos. Espero que les haya sesión y les recuerdo mi nombre es Marco Aurelio Rodríguez. Bueno, soy su asesor virtual. Les recuerdo que pueden estar en contacto conmigo a través del correo o vía mensajero. Que tengan muy buena noche, cuídense mucho y estamos en contacto.